porque el género termina siendo un asunto muchísimo más extendido, más polidimensional de lo que nosotros podríamos llegar a creer, ¿sí? Y también cada vez que hablemos de género o de acciones asociadas al género, tenemos que considerar también todos estos aspectos, ¿sí? Entonces, es una categoría amplísima, ¿sí? Polisemántica, y con eso también señala la amplitud que tiene en nuestras vidas, ¿sí? O sea, cada uno de estos aspectos se ve reflejado en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, sin duda que tiene que ser también un llamado de atención respecto a el rol que le damos al concepto en nuestra vida diaria, ¿sí? Y la poca conciencia que tenemos de aquello también, ¿sí? Entonces, si bien decíamos que el género era un concepto polisemántico muy amplio, muy influyente en nuestra vida, para entender por qué es que existe esta división tan marcada entre las atribuciones entre hombres y mujeres y entre estas diferentes subcategorías que ya nos mencionaba esta antropóloga mexicana, tenemos que entender también desde dónde se origina, ¿sí? Y aquí yo ya presento algunas ideas que voy a pasar a desglosar en las siguientes, ¿sí? Primero, los vestigios de una cultura patriarcal, ¿sí? Em, bueno, nos referimos con esto a que nuestra forma de relacionarnos, desde el punto de vista, quizá, o en otros momentos de nuestra historia, por ejemplo, en las primeras civilizaciones, etcétera, daba un rol de liderazgo y de poder muy marcado hacia el varón, ¿sí? Lo que se conoce como el pater familias, ¿sí? Que viene principalmente de los romanos, pero que luego se ha heredado y que se mantiene aún presente sobre todo en aspectos prácticos como podría ser nuestra legislación, ¿sí? Vemos todavía como, por ejemplo, en el matrimonio o en ciertas, digamos, en formas de regímenes matrimoniales, que el varón todavía tiene cierta potestad por sobre la mujer, ¿cierto? Y eso viene de aquí, ¿sí? Viene del pater familias, ¿sí? También tenemos roles y división sexual del trabajo, ¿sí? Y se refiere, bueno, a las asignaciones de funciones que damos entre hombres y mujeres, pero con esta relación asimétrica, bueno, se basa, o es simétrica, porque se basa también en relaciones de asimetría de poder respecto a nuestras funciones, a la forma en cómo nos relacionamos, y eso a su vez trae desigualdades en el acceso a otros bienes y servicios, a otros recursos, a otras formas y libertades de cómo podemos ejecutar al final nuestro proyecto de vida, ¿sí? También la ideología tradicional, ¿sí? Aquellos y aquellas que legítimamente, por un asunto de costumbres, de lo que han visto en casa y de que quizás no han tenido la posibilidad o las interacciones como para cuestionarse aquello, o no se han visto en la necesidad de cuestionarse aquello, conservan una ideología tradicional que a veces puede llegar a ser un factor obstaculizador para el cambio o para una equidad de género, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, a mujeres que creen que una familia uniparental es inaceptable y que es mejor un padre violento a la ausencia de un padre, ¿sí? En este sentido, bueno, el valor también a partir de lo religioso, el valor que se le ha dado
al matrimonio, ¿sí? Al matrimonio y a la familia como un signo de estatus o de valor entre la mujer. O sea, aquella mujer que tiene una familia tradicional conformada es una mujer más valiosa que aquella que no. Sí, un poco va por ahí. Ese es como el ethos de esta ideología tradicional. ¿Sí? También una imagen entristecida asociada al fracaso cuando es el matrimonio el que fracasa, ¿sí? Y asociada al fracaso de una sola parte, ¿no? El fracaso femenino. Cuando si un matrimonio está constituido entre dos personas, la verdad es que ha sido el conjunto el que, o esa interacción, digamos, que han ejercido en conjunto en la que ha fracasado, ¿sí? Y también dentro de esta ideología tradicional, em, todavía permanece la idea de que muchas mujeres se convierten en seres alejados de sus amigos y familias, bien por culpa de los celos de sus parejas o por ocultar signos que delaten la agresión, ¿sí? Es decir, mujeres que siendo, digamos, personas que están viviendo una situación violenta, em, prefieren alejarse de su entorno para evitar, ya sea que el entorno se preocupe por ellas y que las vea como insuficientes o que las vea débiles o que dejen en evidencia que el matrimonio está mal, prefieren aislarse para mantener esta imagen tradicional de matrimonio funcional y feliz antes que efectivamente denunciar, ¿sí? Bueno, yo he estado en contacto con personas, con colegas, con otras personas que se dedican también a temas de género y que tienen una perspectiva quizás muy negativa de este aspecto, ¿sí? Yo la verdad siento que lejos de plantearlo con esa fuerza de contrariedad, yo creo que hay que tener hasta cierto punto un poco de compasión solo en este aspecto, ¿sí? Porque, como les decía al principio, son personas que quizás no han tenido la posibilidad de cuestionarse esta ideología tradicional. Puede ser también que para las personas que son tradicionales, esta forma de vida, esta forma de pensar, les ha funcionado, ¿sí? Según su pensamiento, ¿sí? Entonces, han crecido creyendo que eso es lo correcto, ¿sí? Entonces es muy difícil, muy incomprensible para esas personas y muy doloroso también que aquello que se les ha manifestado siempre como un valor, resulta que hoy en día es un problema para estas personas, ¿sí? Entonces también yo creo que cuando nos acercamos, y es algo que vamos a ver también en sesiones posteriores, cuando nos acercamos a estas instancias donde nos encontramos con mujeres que vienen desde este enfoque muy tradicional, también hay que tener, digamos, delicadeza, ¿sí? Entendiendo que a estas personas les estamos cuestionando toda su forma de entender el mundo, ¿sí? Y con ello también, como profesionales, tener un acercamiento progresivo, ¿sí? Que vaya poco a poco generando la confianza, para que a lo largo de ese proceso se puedan ir develando otras situaciones, cierta descarga emocional, pero también, y si es que la persona así lo desea, ir incentivando cada vez más hacia la denuncia. Sí, es muy importante denunciar, pero para alguien que está recién aquí y que no es capaz de ver que está dentro de una situación problemática, puede llegar a ser muy complejo cuando hacemos temblar su sistema de creencias y eso lejos de acercarla y de invitarla a denunciar, la verdad es que va a generar un comportamiento de retraerse hacia sí misma y de evitar el contacto con otros, ¿sí? Entonces, mucho ojo también ahí con este factor de la ideología tradicional, ¿sí? También uno de los orígenes, digamos, de culturales de la violencia es la inadecuada respuesta institucional, ¿sí? Y aquí pongo un ejemplo nada más, pero hay otros, ¿sí? Por ejemplo, cuando
personal policíaco señala estas situaciones como disputas domésticas, ¿sí? Y no lisa y llanamente como situaciones de violencia, ¿sí? Como, pelea doméstica, no, o sea, hay conceptos ya para eso, ¿sí? Violencia intrafamiliar, aquí una situación compleja, hay una persona que está en peligro, ¿sí? Pero también lo hacen, por ejemplo, los medios de comunicación, cuando en vez de señalar, digamos, que está ocurriendo una situación violenta o una vulneración de derechos, sale con enunciados o titulares como crimen pasional o similares, ¿no? Como justificando de alguna manera, ¿sí? Eso no puede ser. Esas son las cosas que están a base cultural del fenómeno de la violencia. Y bueno, son las cosas que vamos a ir gestionando a lo largo de estas sesiones también. Bueno, ya hemos hablado entonces a modo general de violencia, hemos hablado también de género, hemos hablado de los factores culturales de la violencia, etcétera. Pero discapacidad, ¿cierto? Porque este era un módulo orientado a la prevención de la violencia hacia mujeres en situación de discapacidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se vincula esto? Bueno, para poder entender aquello tenemos que entender la trayectoria del concepto de discapacidad a lo largo de la historia, ¿sí? Y lo cierto es que discapacidad ha pasado por varios enfoques, ¿sí? Enfoque de presidencia, enfoque médico rehabilitador y ahora en un modelo social con enfoque de derechos, ¿sí? En América Latina hay también otros enfoques incipientes como aquellos críticos, ¿sí? El enfoque crítico para el análisis de la discapacidad. Pero vamos por partes. La discapacidad del modelo de presidencia y del modelo rehabilitador. Se entiende por esto como modelos, digamos, que se pasan, porque yo creo que ninguno se ha superado como tal, entonces por eso lo pongo juntos, que construyen desde la caridad, desde la beneficencia, ¿sí? Y que abordan la discapacidad como una problemática individual, que debe resolver desde enfoques médicos y científicos, o como reclama el movimiento social de personas con discapacidad, desde un enfoque social de derechos humanos, ¿sí? Quizá yo diría que hasta, hasta científico, si quieren, podría ser como el modelo de presidencia y rehabilitador, ¿sí? Y lo que viene después ya vendría siendo el enfoque social con perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Que es lo que queda plasmado en la convención, ¿sí? La Convención de los Derechos de Personas en Situación de Discapacidad de la ONU, ¿sí? Entonces pasamos de estos dos primeros modelos de presidencia y médico rehabilitador, donde la discapacidad es una cuestión personal, una cuestión orientada principalmente hacia el diagnóstico, para entender el modelo social como donde la discapacidad se observa como relacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la discapacidad no está en la persona, sino en cómo esas características de las personas se relacionan con el entorno, ¿sí? Em, Hasta el modelo médico rehabilitador, la solución estaba en la normalización, digamos, aquello que se considera normal, en la funcionalidad o en la recuperación de la funcionalidad y de ser lo más homologado posible al resto de la sociedad, ¿sí? Ahora, desde el modelo social y lo que establece la convención es que al ser la discapacidad un elemento relacional, soluciona de dos maneras, ¿sí? Así, con participación social y con accesibilidad universal. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que hay accesibilidad universal, y por favor, con esto no me refiero solo a la infraestructura, sí que lo más común es lo primero en lo que la gente piensa, sino me refiero también al acceso a los servicios, el acceso a cultura, acceso a educación, ¿sí? En esos aspectos también tiene que haber accesibilidad universal. El modelo dice que una vez zanjado aquello,
no existiría una discapacidad, porque no estarían ya los factores que producen aquella discapacidad, si es que hubiese accesibilidad universal y si es que hubiese participación. ¿Sí? Solo a modo de complementariedad, los modelos críticos en discapacidad, que como les menciono aquí en América Latina son incipientes, plantean la verdad que con eso no se supera la discapacidad, sino que es un asunto estructural, ¿sí? La verdad, como todas las teorías críticas, van hacia las estructuras, a señalar que hay una economía que está mal planteada, una distribución de poder que está mal planteada, entre otros aspectos. Y que ya no sería suficiente, la verdad, solo con la participación social y la accesibilidad, porque la discapacidad en sí seguiría con nosotros. ¿Sí? Em, yo creo que es importante también rescatar el aporte que, que hacen ambos modelos, pero que tanto cuestionarse por la estructura social como por lo práctico que vendría siendo el modelo social, ¿verdad? Son válidos, creo que son aspectos complementarios, que no hay que descartar ninguno, ¿sí? Excepto los que les mencionaba anteriormente, los de presidencia y médico rehabilitador, porque no se ajustan a derechos, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros vemos en todas partes de la sociedad, en la forma en cómo interactuamos, en el trabajo que hace la fundación, también en el diario, es que todos estos modelos confluyen entre sí, ¿sí? Que ninguno se ha superado completamente, ¿sí? Y bueno, yo creo que eso es uno de los aspectos que justifican nuestro trabajo, ¿sí? Pero también llama la atención que a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, no se haya superado ningún modelo, ¿sí? Y yo creo que eso es porque hay poca representatividad de personas en situación de discapacidad, porque ha habido poco interés en la formación y en una efectiva inclusión social, y eso ha hecho que no se vean dónde están las necesidades de apoyo y por lo tanto que la sociedad en sí no se cuestione que requiere ser un poco más inclusiva, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo que estamos dando y yo creo que todas las personas que están aquí en la charla, que nos estamos acompañando en este proceso, estamos llamados a eso también. O sea, lo que aprendamos aquí lo podemos llevar a nuestros espacios laborales, a nuestras casas, podemos conversarlo con los compañeros de trabajo, con los amigos, y de esa manera em, ir haciendo poco a poco un espacio un poco más inclusivo, ¿sí? Desde un punto de vista más práctico, el lenguaje ya es una buena forma de empezar a cambiar ciertas prácticas que pueden ser peyorativas incluso, ¿sí? Y fíjense aquí, o sea, ¿qué más peyorativo que esto? ¿Sí? Y yo creo que todos hemos escuchado estas cosas, por eso yo digo que ninguno de estos modelos está superado, porque si Cenadis, porque este es un cuadro de Cenadis, se ha visto en la necesidad de crear un cuadro que tenga estas cosas, esta diferenciación, digamos, entre un uso correcto y correcto, es porque no está superado, ¿sí? Entonces, ya me contarán, cuéntenme en los comentarios si han escuchado alguna de estas o si han escuchado otra que les parezca más insólita. Si hay personas también en situación de discapacidad presentes en la sala, cuéntenme cuál les han dicho a ustedes, cuál les han dicho, porque aquí hay cada perla. Vamos a ver. Uso incorrecto, personas con capacidades diferentes, discapacitados, personas con necesidades especiales, ¿sí? Lo propio y lo más corto es decir, persona con discapacidad, ¿sí? Punto. Solo eso. ¿Sí? ¿Por qué con en este caso? ¿Por qué se legitima el con? Porque se toman desde la convención, ¿sí? Y en la convención dice persona con capacidad,
¿sí? Cuando yo me refiero a personas en situación de discapacidad, me estoy refiriendo más al modelo social, que habla de la situación, del contexto, ¿sí? Porque me estoy posicionando desde ahí. Pero aquellos que dicen persona con discapacidad, también está bien dicho, y la diferencia está en que ellos se posicionan desde lo que dice la convención, que también es legítimo, ¿sí? Luego, es víctima de una discapacidad, la padece, la sufre, ¿sí? Yo creo que aquí también hay que hacer un trabajo respecto a cómo evitar o minimizar la perspectiva negativa, triste, melancólica que se tiene de la discapacidad, ¿sí? Yo no la padezco, no la sufro, ¿sí? Lo más que me puede llegar a molestar es la discriminación, pero aparte de eso, no, ¿sí? Lo propio es decir, tiene o presenta discapacidad, nada más. Y luego ya, según cada tipo de discapacidad, hay, em, digamos, usos incorrectos, pero que son bastante escuchados, ¿sí? Por eso insto a las personas en el chat que han escuchado alguna de estas, por favor, digan, yo aquí, eso me lo han dicho, yo lo he escuchado, ¿sí? Bueno, para referirse a discapacidad física, ¿sí? Se escucha muy Sí, común, señorita, inválido, cojo, a mí me ¿sí? dicen capacidades diferentes, por lo que tengo problemas de motricidad de pierna. Ah, Y, ya, perfecto. y también me dicen personas con discapacidad, pero al principio era molesto, pero en realidad es como se escucha y se dice. Usted Ah, misma no corroboró cómo es el término. Gracias. exacto. Que es molesto, pues tal cual como dice María, es molesto, porque uno no se siente representada con este uso incorrecto. De hecho, uno como que se siente hasta un poco como si la quisieran minimizar, ¿no? Y eso no es la idea, no es la idea. La idea es que nos posicionemos como sujetos y sujetas de derecho, como personas que pueden y que también tenemos la obligación de hacer un aporte en la sociedad, ¿cierto? Trata adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escucho fuerte y claro. Sobre todo gente, por ejemplo, que trabaja o entiende que va a trabajar con Ujú, personas con discapacidad, el cosa de tener válido o inválido, o ponen más hincapié en decir correctamente no sé, una persona en situación de discapacidad. Pero al final no es lo ujú. relevante, al final estoy tratando con una persona. Siendo que más allá de Exactamente. enfocarnos en, muchos se enfocan la gente en ya, tiene discapacidad física, discapacidad intelectual, como segregando cada vez más, pero al final estoy tratando con una persona. Entonces, lo primero que se Ujú. debe considerar es una persona más allá de una condición física o psíquica que tenga. Ya me ha pasado muchas veces, sobre todo en los baños, porque bueno, yo no tengo brazos, pero a veces hay gente que no se da cuenta y piensan que Ujú. una discapacidad es una silla de ruedas. Y claramente Exacto. la silla de Sí. ruedas no es una discapacidad, es una manera de adaptación. Entonces, ahí uno tiene que Ajá. ir poco a poco culturizando a la gente, entendiendo que muchas veces no se hace de eh, como intentar minimizar, sino desde la ignorancia. Absolutamente, sí, y me parece súper bueno que lo digas porque en las personas, en la enorme mayoría de las personas, no hay ni por un segundo una mala intención, por el contrario, sí, o sea, muchas veces este uso incorrecto o toda esta columna del uso incorrecto se dice como en diminutivo, sí, y el Doctora, diminutivo en el español lo asociamos también como a decir algo con cariño, ¿no? doc- Pero de igual manera tiene que ser un poquito ofensivo, ¿cierto? Mariluz, dime. Yo es incómodo, como dice usted. En mi caso, en el trabajo, en la calle, mayormente soy catalogada como que la coja, porque yo Ajá, tengo artrosis severa de cadera y de hecho uso bastón, pero igual es incómodo, me siento como que un poco bajoneada el no tampoco aceptarme así porque llegué a estar así ajá,
problema de que mi expareja me golpeó. Y eso, Ujú. doctora. Perfecto, Maricruz. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotras y nosotros. En ese caso, claro, al ser, digamos, una sobreviviente de violencia que esté con una situación de discapacidad, digamos, como consecuencia de aquello, ¿verdad? Y sin duda, lo que dices es cierto, y lo vamos a abordar quizás más adelante en la presentación o en otros módulos, pero mencionas algo súper importante ahí, lo de la autoidentificación, ¿sí? Creo que viene bien aclararlo a partir de tu intervención, porque si bien una persona puede estar en situación de discapacidad, el proceso de autoidentificarse como tal toma su tiempo, ¿sí? Y va a ser distinto según naciste con un tipo de discapacidad o lo adquiriste con el tiempo o lo adquiriste a partir de una situación como un accidente puntual o similar, ¿cierto? Eso genera una relación distinta con la situación de discapacidad y puede generar más o menos resistencias a ese proceso de autoidentificación, ¿sí? Y Sí, eso en el doctora. fondo lo valido totalmente, porque es también una experiencia a la que yo me he visto expuesta. Sin embargo, para Hazlo, hazlo. contextos o para fines de violencia, sí, Claro, Marian, cuesta, sí, cuesta cuánto se llama dime. uno a acostumbrarse el concepto, escucharlo, de repente a uno le molesta, pero a medida que va Ujú, pasando el tiempo, uno ya después lo va asimilando. Todo cambio ajá, es diferente, yo lo digo porque yo no nací con problemas motrices, yo ujú, tuve una trombosis, de la trombosis me llegué a los problemas motrices y ujú, me ha costado demasiado, o sea, ya van a ser ya 10 años que estoy con 9 años llevo, con ujú. este cambio de vida y me costó mucho. Inclusive la parte Sin mental a duda. uno también le afecta tanto que yo me estaba tuyendo completa, pero no sé, Ujú, Diosito me dio fuerza para salir adelante, así que yo por eso sí, cualquier cosa, busco cosas para tener mi mente ocupada, para no caer en alguna depresión o sentirme mal, ujú. y estos talleres a uno le sirven. En realidad yo creo Sin que duda. nos sirve primero que nada para tolerarnos con nuestros pares y con nosotros mismos como pares podamos tolerar a la sociedad, porque eso nos cuesta bastante. Ajá, ajá. Sí, Gracias. sin duda, yo creo que sin duda lo que dice Mariana es cierto. Yo creo que estamos mucho en una lógica de tolerancia todavía, ¿sí? Con la diversidad en su conjunto, ¿sí? Porque todas y todos al final somos diversos en alguna forma. Lo que tenemos, el paso quizás que tenemos pendiente es hablar más que de tolerancia de inclusión, porque la tolerancia es como decir, bueno, yo te tolero, pero no necesariamente te acepto así como estás tú ahí, ¿sí? Es como yo te tolero, sé que existes, pero ojalá no te relaciones conmigo, ¿sí? Eso es la tolerancia. Lo que tenemos que hacer es pasar hacia la inclusión, es decir, dentro de esta diferencia hay un valor. ¿Sí? Hay un valor que yo necesito, ¿sí? Solo por el hecho de ser un otro distinto a mí, ¿sí? Y cuando digo diferencia no me refiero solo a discapacidad, sino que entre hombres y mujeres, entre personas de distintas edades, todos entre sí somos distintos, ¿sí? Falta y luego Inés. Que bueno, mucho se habla de que tenemos que hacer inclusión, que claro, porque la inclusión nace desde la segregación, desde la discriminación, desde la separación de otras personas. Pero siento que al reconocer que una persona debe ser incluida, estamos reconociendo antes de eso que está segregada. O sea que debería Ujú, existir una segregación por una discapacidad y como existe segregación hay que incluirse. Lo que se debería forjar son ujú, espacios donde no sea necesario hacer inclusión, porque no hay segregación de las ujú. personas. Como que, o sea, un Exacto, espacio donde ya está sí. segregación, a incluir a personas diferentes para intentar crear espacios donde no sea necesaria la inclusión porque no existe la segregación de primera. Sí, sí, yo concuerdo con lo que dices, Cata, ¿sí?
El punto es que quizás todas y todos hemos llegado tarde a esa reflexión, porque la verdad es que la segregación ya existe, ¿sí? Entonces, claro, ya el problema ya lo tenemos. Aló, buenas Entonces, tardes. en el fondo, lo que tenemos que hacer es acciones como espacios de concientización como estos, como el activismo, por ejemplo, u otros, que vayan a mitigar aquello, ¿sí? Inés, Hola, enciende buenas tu tardes. micrófono, Inés. Buenas Mire, tardes, ¿cómo estás? igual, bien, gracias. Igual no, yo Qué nunca nací bueno. con discapacidad, pero con el tiempo sí me dio artrosis y cuesta como si se asimila porque yo era una mujer muy activa. Yo trabajaba, Ujú, cuidaba a mi hijo, iba para un lado, iba para otro, y ahora esto a uno lo limita, pero como dicen, a veces uno ujú. cae psicológicamente en depresión. No, yo dije, si yo he hecho muchas cosas porque yo viví mucho la violencia intrafamiliar y me levanté, esto no es nada para lo que yo viví, me voy levantando. Entonces uno mismo se va alimentando psicológicamente que uno puede, porque si uno se empieza a Totalmente. decir no puedo y se limita, uno mismo se va limitándose muchas cosas a hacer, se limita a hacer muchas Sí. cosas. Entonces, yo creo que toda persona con discapacidad siempre tenemos, hay muchas que dicen no puedo, o porque tengo un bastón no voy a poder, no, sí se puede. Y trabajar también se Ujú, puede, hasta con un bastón o dos bastones se puede trabajar, se puede ujú. salir adelante. Sí. Sí, totalmente. O sea, primero hay que intentarlo, ¿no? Primero hay que intentarlo, ver hasta dónde están las habilidades en ese momento. Y una vez que uno testea las propias habilidades, también tiene que decir, ah, bueno, aquí o en este aspecto necesito apoyo, ¿sí? Y eso es perfectamente legítimo, ¿sí? Eso no nos hace menos, sino que es la capacidad de reconocer hasta dónde llegan los límites de uno, ¿sí? Y eso, lejos de ser un problema, la verdad es que es un valor, porque es autoconocimiento, ¿sí? Y estamos entre personas o en una sociedad que nos da poco tiempo o nada de tiempo para el autorreconocimiento. Entonces, que seamos capaces de decir, bueno, estos son los recursos, esto tenemos, con esto hay que trabajar. Las habilidades y capacidades llegan hasta aquí, se pueden trabajar, por supuesto, pero hoy llegan hasta aquí. Es también decir, bueno, entonces desde aquí tengo que ver qué puedo trabajar para mejorar y qué puedo hacer ahora con los recursos que están disponibles hoy, ¿sí? A veces Claro, también sí tenemos que ser tengo mi muy hija, cuidadosos con nuestra propia, digamos, psicología positiva, por decirlo así, no llevarlo tan lejos, porque también las circunstancias de cada uno y de cada una son distintas, ¿sí? Hay algunos que a partir de sus experiencias de vida son más resilientes que otros, o que tienen quizás mayor contención familiar, o que están quizás más tristemente acostumbrados a los avatares de la vida y por lo tanto ya saben cómo reaccionar, ¿sí? Sin embargo, hay otras personas que no, ¿sí? Y que legítimamente pueden requerir más apoyo y eso está bien también, ¿sí? Voy solo al hecho de que no porque yo puedo hacerlo, el resto también puede. Cada realidad tiene que ser validada, tiene que ser bien investigada para ofrecer los apoyos que cada situación requiera, ¿sí? En la medida en que se requiera ni más para no limitar los recursos y las habilidades que ya hay, ni menos para dejar procesos, digamos, de intervención o de mejora inconclusos, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, bueno, como claro, yo tengo decían mi hija, también por ahí, tengo yo dos aquí hijas lo con discapacidad importante, igual. usted lo nota, es la palabra persona, ¿sí? Como decían antes, lo importante es cuál era la persona primero. Pero también creo, y esto ya quizás es como una perspectiva personal, que no podemos dejar tampoco la discapacidad de lado, ¿sí? Porque si nos ocultamos o si estamos en ese constante esfuerzo por pasar piola, la verdad es que va a quedar la sensación de que las personas en situación de discapacidad o no existen, o no están presentes en los espacios públicos, o no tienen una opinión respecto a la discapacidad o respecto a cualquier otro tema. Y creo que también tenemos el rol, la obligación de tomar una postura, ¿sí?
Y a veces la evidencia también ayuda para tomar una postura. Obviamente no es definitorio, ¿cierto? Pero sí es un recurso que digamos, aporta y sí, hay tanto que hacer respecto a este tema, tanto que la verdad es que faltan manos. Entonces, ¿por qué no vamos nosotros mismos a autoexcluir, a automarginar de un colectivo al que pertenecemos y que necesita de todas y todos nosotros para ser más visibles y para tener más incidencia desde el punto de vista de las organizaciones, desde el punto de vista de la representación política, desde donde está el poder realmente, ¿sí? Entonces, tampoco nos restemos porque a la hora que nos restamos, va a parecer como que no existimos y no se va a revelar dónde están aquellas desigualdades que necesitamos mejorar, ¿cierto? Inés, ¿querías agregar algo? Coméntame, por favor. Inés, tienes el Es que yo micrófono también tengo apagado. dos hijas con discapacidad, pero intelectual. Y mi hija salía adelante con esfuerzo. Entonces yo, como si yo le estoy enseñando a mis hijas, Sin duda, claro, o sea, ellas están aprendiendo de tu ejemplo también. claro, ella nació con una discapacidad mental y yo nunca la crié como niña con discapacidad, yo la crié como unas niñas normales. Le enseñé a salir adelante. Entonces ella me decía, ahora te toca a ti, mamá, ¿cómo lo voy a hacer? Yo dije, no, voy a hacer lo mismo que hacía con usted, lo mío es físico, el de usted es intelectual, pero de a poco todo se va avanzando. Y yo nunca me he Exacto. sentido como una persona de discapacidad, siempre me he sentido como que siempre he sido, nunca he tenido discapacidad. Entonces siempre yo estoy, a mí me dicen, no puedes caminar tanto, no puedes hacer esto, no puedes hacerlo, yo lo hago igual. Y cosas más, los niños acá a veces mi hija me dice, ay mamá, que tú acá, mamá, ahora cuando tengo problema del corazón, que tú no podías hacer esto, yo lo hago igual, pero más lento, pero lo hago. No me quedo que me haga Claro, otra persona las cosas. absolutamente. Bueno, siempre tratando de mantener nuestra independencia, nuestra autonomía, pero con autocuidado también, ¿cierto? La idea no es exponernos de más y que después no podamos seguir haciendo las cosas que nos gustan y que nos entregan esa sensación de autonomía, ¿cierto? Romina había levantado la mano. Romina, ¿querías decir algo? Bueno, si es que ahora no puedes, lo dejas en el chat y lo vamos comentando, ¿sí? Bueno, estas preguntas que están aquí un poco eran también para la discusión, pero es bastante de la discusión que ya hemos tenido, ¿no? Em, de la importancia de ir superando aquellos modelos antiguos de la discapacidad, porque tal como se mencionaba en las opiniones, hemos visto y hemos escuchado formas de referirse a la discapacidad a nosotros y a nosotras que no se condicen ni con el modelo social ni con el enfoque de derechos. Entonces es necesario fortalecer aquellos estos modelos, digamos, y es necesario también que nosotros y nosotros seamos las primeras personas quienes pongamos eso en valor, ¿sí? Para que de a poco se vaya produciendo un cambio cultural, ¿sí? Ahora, bueno, más que nada para comenzar a adentrarnos en esto de la violencia, como, ¿sí? O de esta intersección entre mujeres, discapacidad y violencia. Quisiera que me comentaran a través del chat acciones que ustedes consideren como acciones violentas, ¿sí? Prácticas que ustedes consideren como prácticas violentas. Ya, por ejemplo, la más típica, ¿cierto? Golpear, ¿sí? Golpear podría ser una, pero ¿qué más aparte de golpear? Y David, si me puede ir ayudando con el chat, porque yo aquí como Gritar, estoy compartiendo. los gritos, los gritos. Ya, exacto, los gritos. Bien. Indican Marines, dime. desde el chat manipular también y omisiones. Ya, súper bien, exacto.
insultos. Exacto. Los insultos, totalmente, sí. Las comparaciones, Las comparaciones, súper bien, ¿cierto? Cuando constantemente nos están comparando con otras personas, ¿sí? mm, Comparan el mejor, cuando golpean también, no sé, el para poder menosprecio. intimidarte y te golpean la pared. Y después llegan a Claro, los golpes. exacto. Ajá, sí, totalmente, totalmente. Muy bien, entonces han ido mencionando Menosprecio. el menosprecio, sí. Han ido mencionando entonces distintas formas o expresiones de la violencia, ¿sí? ¿Y esto para qué? Bueno, para mostrarles esta gráfica, que es el iceberg de la violencia, ¿sí? Para señalar El control también también cuando controlan aquellas, el personal económico, el control económico. ajá, el control, sí, justamente. El control también es una forma de violencia. Cuando se nos controla nuestro dinero, nuestras salidas, nuestras conexiones en internet, a qué hora nos conectamos, con quiénes hablamos, cuando nos piden nuestras contraseñas de nuestras redes sociales, ¿sí? Cuando se nos pide algún tipo de interacción o material sin consentimiento, ¿sí? Todas esas son formas de violencia. Pero esto es para señalar, digamos, que hay diversas expresiones de violencia, ¿sí? Y que hay algunas que son, que tienen mayor interés mediático, por decirlo así, como podría ser un asesinato, una violación, una agresión física, ¿sí? Son cosas que tristemente vemos de manera bastante común en las noticias, ¿sí? Pero hay otras expresiones que siendo violentas igual, no son, digamos, tema de conversación, no son muchas veces catalogadas como violencia, y eso hace que en muchas ocasiones tengamos una opinión sesgada o quizás un poco más reducida de lo que son acciones violentas, ¿sí? A veces tendemos a asociarlo solo aquí, tal vez aquí, que han sido, digamos, lo que se ha mencionado, lo que está muy bien, porque esto ya empieza a estar un poquito más por debajo, que se escucha menos, y aún así lograron mencionarlo aquí entre las opiniones. Y aquí ya, esto sí que se ve poquito a poquito, ¿sí? Cuando yo pregunto esto en las charlas, muy pocas veces aparecen acciones asociadas a esta parte, ¿sí? ¿Y por qué se llama el iceberg de la violencia? Porque al igual que el iceberg, hay cosas que se ven por la superficie, pero hay otras que están muy por debajo. Y mientras más abajo estén dentro del iceberg, digamos, es más difícil identificarlas, pero por sobre todo es más difícil asociarlas a expresiones de violencia, ¿sí? Las naturalizamos con mayor facilidad. ¿Qué? Porque son más sutiles, ¿sí? Porque no causan la espectacularidad, por decirlo así, o la atracción mediática que causan aquellas expresiones que están aquí arriba, ¿cierto? Afortunadamente, y cada vez con más frecuencia, hay cuestionamientos, por ejemplo, al humor sexista, al lenguaje sexista, ¿sí? Un poco a la publicidad, sí, también, por lo menos se cuestiona un poco más, ¿sí? Y eso, bueno, yo creo que habla bien del cambio cultural que estamos haciendo, pero también de lo mucho que nos queda por trabajar, ¿cierto? Y también cuando hablamos de violencia, la literatura, ¿sí? Puede identificar características de aquellas personas agresoras, ¿sí? Y de hecho hay un estudio que nos puedes dejar digamos, el documento o hacerlo llegar a través de la, de la Coordinación Regional de Antofagasta, que aborda subtipos de hombres violentos o de personas que ejercen violencia,
¿sí? Y aquí vamos a ver algunos de esos subtipos, quiero decir, ¿sí? Hombres violentos son en la familia, eso es tipo disfórico borderline, y el violento antisocial. Entonces, Scarlett, antes de continuar, Scarlett, Hola, buenas tardes a todos. buenas Eh, tardes, quiero dar hincapié un poquito en algo súper importante respecto adelante. al perfil del hombre violento. Bueno, Ajá, estoy con mi dupla comente. acá, las dos trabajamos en programas de prevención de Cernamec. Yo en particular llevo Ajá, 5 años en Cernamec y me ha súper. tocado de todo, entre prevención y atender mujeres víctimas de violencia grave. Y hay que tener Sí, mucho totalmente. cuidado, ojo, Ujú. con la justificación. Por Ajá, ejemplo, de que él es agresor porque bebe, él es por agresor porque es ejemplo, drogadicto, o él es agresor porque tiene alguna base psicopatológica, siendo que estadísticamente yo creo que del 100%, un 20% tiene una base. Los otros son ujú, violentos por ese motivo, que se suele sí, justificar. Obviamente hay un estilo de crianza y todo un tema, ujú. pero igual hay que hacerse cargo. Sin Como duda. víctima y como victimario. Más que nada quería eso, porque a mí muchas mujeres me han dicho a lo largo de mi historial de trabajadora ahí, la Mm, justificación, o que si se internan en una clínica psiquiátrica o de droga, de alcohol, la violencia va a parar. Puede que disminuya, sí, pero la violencia tú sabes que viene de una base súper específica, claro, donde muchos esto, hombres o mujeres no se hacen responsables. Eso nomás quería no, decir. para nada. Sí, totalmente, totalmente. Agradezco el comentario y bueno, lo que vamos a mostrar aquí en el fondo es para, con fines de explicación, ¿sí? De explicación más didáctica, por decirlo de alguna manera. También porque es una pregunta recurrente cuando hago este tipo de charlas, pero ya, pero ¿cuál es mi nombre de agresor? ¿Pero por qué? Pero sí. Entonces, dentro de lo que buscaba es lo que de alguna manera nos resuelve aquí, ¿sí? Ahora, sin duda, la violencia es un fenómeno estructural, ¿sí? También cuando hablábamos de los orígenes culturales de la violencia, se intentó hacer hincapié en aquello, ¿sí? En que si bien hay un asunto que está en nuestra cultura, eso no es suficiente como o en ningún caso debiese ser un argumento válido como para justificar la violencia, no, ¿sí? Digamos, si bien hay aspectos que están en nuestra cultura, la cultura es una cuestión dinámica, ¿sí? Todos creamos cultura en la medida en que vivimos, ¿sí? En nuestro día a día. Todas y todos hacemos cultura, ¿sí? Desde lo que nosotros escribimos, desde lo que cantamos, desde aquellas cosas de las que nos reímos, em, todo lo que la persona hace es una expresión cultural, ¿sí? Y en ese sentido, la cultura es dinámica y por lo tanto cambiante. ¿Sí? Entonces, el decir que somos así por una cuestión cultural, porque es lo que he visto en mi casa o todo aquello, evidentemente que no es suficiente, porque si bien los cambios culturales toman más tiempo, nosotros somos quienes conformamos la cultura, ¿sí? Entonces también está en nosotros hacer esos cambios, ese, digamos, ese cuestionamiento a nuestras propias prácticas, a prácticas de nuestro entorno, para que lo que hacemos como expresión cultural en nuestro diario vivir sea un resultado diferente, ¿no? ¿Sí? Un resultado que apunte más hacia la equidad de género y que no siga reproduciendo este tipo de acciones, ¿sí? Sin duda, agradezco mucho la pregunta, porque la verdad es que si es que no ha quedado claro, espero haberlo dejado clarificado con esta respuesta, ¿sí? La violencia no tiene justificación, no la tiene, ni siquiera desde el punto de vista cultural.
Y lo que se mencionaba quizás con el enfoque tradicional, no era con un afán de justificarlo, sino con un afán de entender de dónde proviene. Y entender y justificar no son lo mismo, ¿sí? A veces necesitamos entender las causas de los fenómenos para saber cómo podemos solucionar. Pero eso no significa que lo justifiquemos, ¿sí? Estoy diciendo claro hasta este punto. Me pueden ir comentando también, ¿sí? Bueno, entonces ahí también David en el chat me vas diciendo si es que aparece alguna preguntita o algo, lo vamos conversando. Bueno, hombres, quiero decir, violentos solo en la familia, ¿sí? O sea, estas son las personas que son violentas con su círculo más cercano, ¿sí? Porque sienten la confianza de serlo dentro del círculo más cercano, porque el círculo más cercano lo admite o lo naturaliza, ¿sí? Em, También porque hay quizás más espacio y mayor control también, ¿sí? De qué es lo que hacen, de con quién se reúnen, de qué es lo que conversan, ¿sí? Entonces, por eso tiende a ser este tipo de perfil violento solo con la familia, ¿sí? Y se dice que es un maltratador de bajo riesgo, particularmente por eso, porque em, es un perfil que hacia afuera no se muestra violento, ¿sí? Entonces no tendría conductas violentas con otros que no fuesen este círculo cercano, ¿sí? De hecho, una manera, un mecanismo como para eh, mantenerse así, digamos, es este bajo perfil, ¿sí? Porque así no llama la atención y puede continuar desarrollando estas acciones violentas al interior de casa. Un 71, sí. El discómico, bueno, bueno, suelen ser violentos física, psicológica y sexualmente, sí. Aquí sí hay digamos, una ambigüedad o mayor riesgo que en el anterior, ¿sí? También, bueno, y quizás por aquí viene la pregunta, ¿no? Porque en estas personas sí se señala que puede haber un mayor antecedente en relación a haber vivido violencia al interior de su familia, en experiencias anteriores, en la infancia, en otros, ¿sí? Ahora, no necesariamente, digamos, no tendría por qué una persona que vivió violencia en su infancia, no de facto va a ser una persona violenta en la adultez. Por el contrario, ¿sí? Hay personas también que dicen, no, bueno, como yo viví esto y lo pasé muy mal y no me gustó, yo no quiero que nadie en mi familia viva algo así cuando yo tenga mi familia, ¿cierto? Entonces tampoco caigamos en eso de creer, sí, es violento porque lo vio en su familia y es la única forma que tiene de relacionarse. No, eso no es así, ¿sí? Pero sí está este subtipo, ¿sí? Y que tiene, según la literatura, ese antecedente de haberlo vivido en la familia, ¿sí? Se le señala como con una personalidad abusiva, ¿sí? Que tiende a tener puntos o nudos críticos de violencia, como explosiones de violencia, ¿sí? Con cierta impulsividad, con cierta irracionalidad, ¿sí? Y en el fondo se refiere a que está también tanto que puede ser violento tanto dentro como fuera del hogar, ¿sí? No tiene esa característica de ser solo dentro de la familia para tener este control, sino que
no tiene digamos, ese tope, por decirlo así. Sí, y el violento antisocial. Aquí sí ya hay más rasgos, digamos, o puede ser una persona que sí tiene antecedentes, por ejemplo, ¿sí? Em, Dice, uso de la violencia física y psicológica que se manifiesta de forma generalizada, no limitada al hogar. Por eso es que es una persona que sí puede tener antecedentes violentos en otros aspectos o contextos de su vida, ¿sí? Mientras que el agresor impulsivo actúa con violencia como respuesta a una tensión interna acumulada, el antisocial utiliza la violencia de modo frío para obtener objetivos específicos, ¿sí? O sea, es una violencia también muy a conveniencia, ¿sí? Pero, bueno, está- eso. En conjunto, que presentan mayores niveles de narcisismo y manipulación psicológica. Claro, como intenta hacer esta forma de violencia un poco más indirecta, se toma de la manipulación también para poder actuar de esa manera, ¿sí? Y se muestran actitudes que justifican el uso de la violencia interpersonal. Por otra parte, muchas de ellas han sufrido maltrato, como que decía, maltrato, no justifica la violencia, ¿sí? O sea, no podemos decir, bueno, pucha, es que es violento por todo lo que vivió. No, ¿sí? Porque también a lo largo de nuestra vida y también de nuestra socialización, de nuestras interacciones sociales, tenemos también información o recibimos a otros referentes que nos pueden ir mostrando otras alternativas, otras formas de relacionarnos con los demás y hacer nuestra propia autocrítica y nuestro propio cambio, ¿sí? Entonces, no lo podemos reducir a fue lo que vivió en su infancia, porque eso podría dar un pie peligroso a justificar a aquellas personas que hayan tenido una infancia violenta. Así entonces, tenemos una violencia activa y una violencia pasiva, ¿sí? La activa es lo que en el fondo lo que estaría más arriba dentro del iceberg de la violencia, por decirlo así, ¿sí? Es el acto de fuerza contra el cuerpo, en este caso de la mujer, ya que estamos hablando de violencia de género, con resultado o riesgo de producir una lesión física o daño ejercida por otra persona, ¿sí? Y que incluye ya lo que tiene que ver con los golpes, los moretones, ¿sí? Ese es un tipo de violencia. La violencia pasiva es aquello más bien indirecto, ¿sí? La negociación y la privación de aspectos básicos necesarios para el adecuado mantenimiento del organismo en cuanto a la salud, la higiene, la apariencia, ¿sí? Que puede ser ejercida por figuras cuidadoras de apoyo, figuras familiares, amistades o de pareja, ¿sí? ¿Por qué colocamos aquí a las figuras cuidadoras y de apoyo? Porque en este contexto también nos queremos hacer frente obviamente a la violencia en contexto de discapacidad, ¿sí? Entonces, también las personas de apoyo o los familiares pueden ser quienes ejercen esta relación de violencia, ¿sí? Porque cuando requerimos de apoyo en nuestro propio cuidado, y cuando ese cuidado no se hace, quizás desde la ética del cuidado, desde un punto de vista respetuoso y que efectivamente promueva la autonomía de ambas partes, sucede que hay demasiada diferencia entre quien ejerce ese cuidado y quien lo recibe, ¿sí? Demasiada desigualdad de poder entre quien lo ejerce y quien recibe el cuidado. Y aquello puede dar espacio también para una interacción violenta al interior de las labores de cuidado. Bueno, vamos a ver entonces, siempre a modo de ir estableciendo nociones, digamos, orientadoras, que van a ser la base para los talleres siguientes.
algunos tipos de violencia, ¿sí? Aquí voy a mencionar varios, y la idea es que quizás en los comentarios vayan señalando, por ejemplo, situaciones que vayamos ejemplificando, cómo es que se dan este tipo de violencias en nuestro entorno, qué es lo que hemos visto, ya sea a partir de los casos que ustedes han trabajado, o de sus experiencias vitales, o de lo que han escuchado tal vez en medios de comunicación o similar, ¿sí? La violencia física tiene que ver con esta violencia interna, perdón, con esta violencia activa. Sí, aquí tengo aquí la definición un poco más desagregada. Entonces, va desde denegar atención médica, otra vez porque estamos en contexto de discapacidad, pellizcar, también obligar a consumir alcohol o drogas, ¿sí? Em, y quiero aquí dar otro ejemplo distinto al golpe, a las contusiones y demás, porque, por ejemplo, pellizcar o morder no necesariamente puede parecer una forma de violencia, o no es lo primero en lo que se piensa cuando hablamos de violencia física, pero sí lo es, ¿sí? También, bueno, violencia psicológica es principalmente provocar miedo y con ello, digamos, tratar de paralizar las acciones de alguien a través de la intimidación, de las amenazas, de causar el daño físico, pero lo que ese daño físico genera en nosotros a nivel de nuestra mente, ¿sí? También es algo mucho más sistemático, ¿sí? Que tiene el objetivo de anular, sobre todo en este contexto, la autonomía, ¿sí? La violencia emocional, si bien en el anterior hablábamos de, digamos, en la violencia psicológica hablábamos de algo sistemático, en la violencia emocional hablamos más de una conducta concreta, ¿sí? Que genera un daño emocional. Y que en este caso no es tanto que en el caso del emocional no es tanto la pérdida de la autonomía o de la toma de decisiones, sino que en la autoestima de la persona, ¿sí? Luego, la violencia económica, ¿sí? Se refiere a intentar, digamos, que la persona dependa financieramente de la otra, ¿sí? En el caso de discapacidad, lo vemos, por ejemplo, cuando hay tutelaje de la pensión por discapacidad o por invalidez, y que se hace a veces mal uso de ese tipo de apoyo económico también, ¿sí? Es una forma de violencia económica. Por ejemplo, cuando se usa para cualquier otra cosa y no para los apoyos que la persona pueda requerir, para sus medicamentos o para aspectos básicos, ¿sí? También cabe aquí el manejo de las cuentas, de estar muy al pendiente de las transacciones, ¿sí? Es cierto, y esto también me lo dicen en otras charlas, cuando hay, por ejemplo, comprender la importancia del manejo del dinero, es cierto que debe haber apoyo en aquello, y también, por sobre todo, tiene que haber educación al respecto, ¿sí? Con las características de apoyo o tomando en consideración los apoyos que la persona pueda requerir en ese momento, también hay que intentar explicar, describir cómo se hace un uso saludable del dinero, ¿sí? A veces de buenas a primeras limitamos el acceso de las personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica al uso de sus propios recursos, pensando a priori que no van a saber cómo hacerlo o que no van a entender cómo es que funciona el dinero o sus implicancias, y con ello denegamos educación financiera, ¿sí? Ni siquiera hacemos el intento por
que comprenda, digamos, la noción de cantidades o cuánto cuestan las cosas, ¿sí? Y eso luego genera un enorme problema para la autonomía, ¿sí? Porque no tienen las herramientas como para manejar el dinero propio, no hay conciencia de cuánto cuestan las cosas y se tiende a hacer un uso quizá muy errático o muy derivado de los gustos y no de lo que es necesario, ¿sí? Es decir, gente que compra impulsivamente y deja de pagar sus deudas, por ejemplo, o que adquiere muchas deudas y luego no tiene cómo pagar, ¿sí? Con el afán de adquirir las cosas que le gustan y le interesan, ¿no? Es algo que vemos bastante entre la discapacidad intelectual y psíquica. Yo creo que ahí principalmente la violencia viene dada por omisión, ¿sí? Por omisión de educación financiera, por omisión de el espacio para el uso de la pensión. Luego, violencia sexual. Aquí, tanto en violencia sexual como en violencia digital, voy a hacer bastante hincapié en el consentimiento, ¿sí? Es, digamos, es un concepto clave en ambas formas de violencia, porque partiendo de la base que no vamos a poner en cuestionamiento ni la característica sexual de las personas en situación de discapacidad, y como tampoco luego más adelante cuando hablemos de lo digital, la capacidad o la necesidad que tienen las personas en situación de discapacidad de acceder a la tecnología, ¿sí? El punto con ambas formas de violencia es el consentimiento, ¿sí? Y también lo que vamos a entender por consentimiento. Porque muchas veces, o lo que hemos escuchado al menos a partir de la experiencia de trabajo, es, no, pero que yo le dije que sí, y después me arrepentí, y entonces como que no fue violencia, porque en principio yo le dije que sí. Ya, y eso no está bien tampoco, ¿sí? El consentimiento es también un asunto que puede cambiar. O sea, si en un momento ya la persona no quiere continuar, tiene derecho a decir que no. Y eso la hace igual de autónoma, igual de autodeterminada, ¿sí? Em, entonces también mucho ojo con eso, que no confundir el consentimiento como si fuese algo inamovible, porque no lo es, ¿sí? Luego la violencia mediática, que es aquella emitida por parte de los medios de comunicación que buscan someter a las mujeres a través de comerciales, imágenes, titulares perniciosos, videos, ¿sí? También asociando mucho productos con ciertos estigmas o estereotipos, ¿sí? ¿Qué necesidad hay de poner o de vender una cerveza junto a una mujer en bikini? Ninguna. Pero en los 90, quizás todavía, pero menos, era pan de cada día, ¿sí? Ese tipo de cosas refuerzan el estigma, ¿verdad?, hacia las mujeres. Y creo que también se hace un poco de violencia mediática con las personas en situación de discapacidad, particularmente mujeres, cuando se les muestra televisadamente como objeto de superación, ¿sí? De hecho, eso tiene hasta un nombre, ¿sí? Que es el porno aspiracional, ¿sí? Cuando la verdad que las personas en situación de discapacidad no están obligadas a ser objeto de admiración o de inspirar a nadie a mejorar su vida. O sea, si lo hacen perfecto, ¿no? Perfecto. Pero a veces el uso excesivo o solo con el afán de causar lástima, a partir de lo que cada quien ha conseguido, puede terminar siendo una forma de violencia hacia la imagen de la persona en situación de discapacidad, ¿sí? Así que también, bueno, ahí hay que hacer un llamado a medios de comunicación
a representar a la discapacidad en sus espacios, en sus vitrinas, de una manera que esté ajustada a derecho también, ¿sí? Con los consentimientos informados que se tengan, con el correcto uso de la imagen también. A mí me pasó una vez cuando era muy niña, que cada vez que, bueno, que me hicieron una entrevista, qué sé yo, en el marco de la campaña Teletón y demás, y luego esas mismas fotos las usaban todos los años para promocionar la campaña Teletón. O sea, era una foto totalmente sacada de contexto, que sacaron una vez y que luego nunca nadie me preguntó si yo quería seguir apareciendo en el diario. Bueno, en fin. Cata, coméntame. No solo decir que sí o decir que no, sino que tiene muchos pasos de etapa. Siempre había escrito en el chat que tiene que ser responsable. O sea, yo me hago cargo si digo que sí, me hago cargo si digo que no, informado. Sé a lo que estoy accediendo. O sea, si estoy accediendo a dar información, sé a qué y para qué lo van a usar. Tiene que ser voluntario, o sea, que nadie me obligue, sino que yo lo quiero hacer. También redactar, o sea, yo digo hoy día que sí, pero en 5 minutos más puedo decir que no. Entonces también Bueno, como a eso entender que no solo se trata de decir sí o no en el momento, sino que implica algo mucho más allá. Eso. justamente, sí, justamente. O sea, lo que se pretende es señalar eso, em, que no tiene nada de malo, ¿sí? Y que el consentimiento puede ser una cuestión dinámica y que el cambiar de opinión no tiene por qué generar culpa, ¿sí? Eso es lo que en el fondo queremos señalar. Violencia obstétrica, que en el último tiempo se ha estado hablando bastante en Chile. Em, La diputada Maite Orsini, Mazotes presentaron un proyecto de ley a partir de una situación de violencia obstétrica. Entonces, desde ahí que se puso en la palestra y por sobre todo y más importante, en la discusión política, ¿sí? Pero se trata básicamente de aquel tipo de violencia que ejerce el personal médico sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, ¿sí? Que puede estar expresada en la deshumanización o patologización de los procesos naturales, como en señalar digamos, un procedimiento es menos doloroso de lo que es, o en decir no, así no te va a doler tanto, en denegar información, en decir, ¡uy, qué exagerada eres!, entre otros aspectos, ¿sí? También en el contexto de discapacidad, y es algo que quizá, bueno, que sin duda, no quizás sin duda, vamos a ver en otros módulos, también el cuestionamiento de la maternidad, ¿sí? En contexto de discapacidad. Em, Mucho profesional médico que a priori recomienda a personas en situación de discapacidad em, esterilizarse, ¿sí? Para no tener hijos, porque tus hijos pueden nacer con tu mismo problema, entonces eso puede ser un problema. Es como... Y bueno, yo he escuchado a muchas personas también decir, ¿y qué? ¿Sí? O sea, si mi hijo naciera con el mismo problema que tengo yo, para mí ese no sería un problema, ¿sí? O sea, no sería menos mi hijo por tener la misma discapacidad que tengo yo, ¿sí? Entonces ahí también hay una manifestación de violencia obstétrica, ¿no? Em, es algo que vamos a comentar más adelante. Hay estudios en la materia que de manera muy acertada se han hecho entrevistas y por lo tanto ha quedado relatos de aquello, de experiencias de muchas personas en las cuales se les ha cuestionado su Señorita, maternidad, y también qué esa tanto pasa con ley, el ser de cuidar, entre otros. yo creo que en estos momentos esa Marian, ley ya dime. está, ¿cuánto se llama? Obsoleta, porque yo creo que las personas sordas pensaban que si iban a tener hijos iban a nacer sordos las personas que tienen retardo mental y podía salir un hijo con más retardo o peor, un down, que iban a salir con más down. Eso es puro, ¿cuánto se llama?
factor genético, pero no influye que le salga un hijo tan igual o similar con ese tipo de discapacidades que para las otras personas son observables. O sea, observable ya sea una Claro, entiendo. zurda, es observable porque como no habla normal, empieza con los gritos, a los otros le causa curiosidad y no creo que sea, esa ley ya está obsoleta de que tengan que esterilizar a las niñas para no tener familia. Eso, la verdad es que está más cuestionado de lo que estaba antes. Pero que sea una práctica obsoleta, la verdad es que no es aún una práctica O sea, obsoleta. sigue Ojalá vigente, que entonces todavía no está, sigue vigente. no, es una práctica que sigue vigente. Sí, es una práctica que sigue vigente. Y lo que mencionas al comienzo, claro, o sea, que un tipo de discapacidad tenga algún componente genético no significa que aquello se va a expresar de la misma manera, no, para nada. Aquellas cosas que tienen un carácter genético se van a reproducir, pero en cada uno se pueden expresar de manera distinta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona con síndrome de Down que tenga un hijo también con síndrome de Down puede expresar, Es una digamos, posibilidad, no necesidades es, de apoyo distintas. podría tener, pero no es que le vaya a salir un niño específicamente Down. Es No va a solo ser, digamos, no va a ser, sus predominante, necesidades de apoyo no van a ser idénticas, ¿sí? O aquellas cosas que tenga que reforzar tampoco van a ser idénticas, porque cada uno de nosotros somos únicos, ¿no? Muy bien. También tenemos violencia vicaria. Y aquí yo dejo el nombre de la persona que señaló el concepto porque me parece importante también poner el valor, el aporte académico de mujeres, sobre todo en el contexto de violencia de género. Sí. Este concepto lo ha trabajado bastante Sonia Baccaro, que es psicóloga y perita forense, que es argentina y está radicada en España. Y tal como le menciona su nombre, lo vicario es como accesorio, es como aquello que te apoya para hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, en este caso, en contexto de violencia, se usa para señalar la violencia que no es directa, sino que se hace a través de otras personas para infringir dolor, digamos, psicológico, emocional, hacia aquella persona a quien va dirigida la violencia, ¿sí? Por ejemplo, a los padres para infligir dolor en la hija, a una mascota. En contexto de discapacidad, por ejemplo, ocurre con las personas cuidadoras, ocurre con aquellos perros de asistencia o de regulación emocional, ¿sí? En esos casos vemos violencia vicaria. Luego, violencia digital. La violencia digital es aquella, bueno, que ocurre en el contexto digital. Hay algunos autores que lo mencionan como un tipo de violencia distinta, hay otros que no lo mencionan como un tipo de violencia distinta, sino que lo único que cambia sería el escenario de violencia, ¿sí? Em, Más allá de esas especificidades, me parece que es importante hablar de violencia digital porque al ser un espacio distinto, tiene implicancias distintas y hay otras expresiones de violencia, ¿sí? Hay como subtipos de violencia digital, por decirlo así. Está el grooming, el sexting, el uso o el mal uso a veces de contraseñas de otras personas, el vigilar cuándo se conecta, por cuánto tiempo, con quién habla, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son expresiones de violencia digital, ¿sí? Y aquí
es muy importante, al igual como lo mencionaba en el caso de violencia sexual, no solo el consentimiento, sino que una correcta educación en ambas materias, porque no podemos negar ni la característica sexual de todas las personas humanas, incluyendo a las personas en situación de discapacidad, como tampoco podemos negar que muchas cosas, mucha de nuestra comunicación ocurre en el contexto digital. Entonces, eliminar de cuajo todo tipo de comunicación digital para evitar que una persona sea víctima de violencia en ese contexto, la verdad es que es no solo irracional, sino que probablemente imposible, ¿sí? Además que el contexto de discapacidad en lo digital facilita mucho las cosas, ¿sí? O sea, hay aplicaciones, por ejemplo, para personas con discapacidad visual, que mencionan cuál es el color de una prenda, por ejemplo, para poder combinarla con otra prenda y decir más o menos salir a la calle combinado, por decirlo así, ¿sí? También desde el punto de vista de la interacción social, facilita mucho las cosas, ¿sí? Entonces no podemos evitar que las personas tengan contacto con el contexto digital. Lo que sí podemos hacer es educar a las personas para que tengan un uso saludable en la tecnología. Entonces, quiero decir con esto que la tecnología de por sí no es negativa, ¿sí? La tecnología es una herramienta, ¿sí? Y como tal, tiene cosas que son positivas y cosas que son nocivas o que todavía son un desafío para quienes trabajan en ese campo. Entonces, lo propio y es primero educar para hacer el uso más adecuado que se pueda de la tecnología, pero en ningún caso suprimirla, ¿sí? Porque querámoslo o no, ya estamos todos en este campo, ¿sí? La violencia intrafamiliar, que esto ya es un poco más... bueno, también antes de cerrar el punto, también decir que lo digital, el acceso a Internet y otras no son tampoco herramientas neutras, ¿sí? Se maneja mucha información, entregamos mucha información, no siempre tenemos conocimiento acabado de qué se hace con la información que nosotros entregamos, ya sea con las contraseñas que colocamos, con las fotos que publicamos, ¿sí? Porque por lo general no leemos ese apartado que dice acerca de las condiciones y beneficios de la red social. No lo leemos, le ponemos aceptar, en fin. Entonces no tenemos idea qué hacen con esa información nuestra, ¿sí? Entonces lo que nos queda es educarnos lo que nos podamos para que los efectos de la tecnología en nosotros sean los positivos, ¿sí? Y aquellos que sean negativos, como información que nos llega que no nos interesa o que no queremos ver, digamos, no nos afecten tanto y tengamos la suficiente capacidad crítica para decir, bueno, este es el algoritmo porque, porque yo lo he educado así de alguna manera, o porque vivo con personas que ven estas mismas cosas y por eso yo lo estoy viendo, ¿sí? Y bueno, violencia intrafamiliar que hizo relación con aquella agresión que ocurre al interior de la familia, ya sea por el cónyuge, principalmente por el cónyuge en contexto legal, ¿sí? Hay una ley en respecto a violencia intrafamiliar, la 2066, la vamos a abordar posteriormente. Y la violencia estructural, que tiene que ver con situaciones que producen daño, pero desde un punto de vista mucho más amplio, ¿sí? Por ejemplo, a ver, em, si es que, no sé, por ejemplo, en violencia económica, yo les decía del tema de las pensiones y del mal uso que se hace de una pensión de una persona por otra persona, por quien tenga el tutelaje de esa pensión. Desde un punto de vista estructural, podríamos hablar de las leyes que no
que perjudican, por ejemplo, la incorporación al mundo laboral de las mujeres, ¿sí? Es una cuestión mucho más macro, mucho más amplia, ¿sí? Que no afecta solo a la persona puntual, sino que afecta al colectivo, ¿sí? Porque está en la estructura del funcionamiento de una sociedad, no en esa relación uno a uno, ¿sí? Obviamente que luego sí tienen una repercusión en nuestra forma de relacionarnos en lo cotidiano, pero em, es una forma de violencia, digamos, a gran escala, ¿sí? Y que por lo tanto también su impacto es a gran escala. Ya. Bueno, a modo de conversación, me gustaría saber qué de lo que hemos visto hasta el momento les parece quizás algo que no hayan escuchado antes y con eso quiero quizás apuntar con mayor énfasis a las beneficiarias del proyecto, porque a aquellas personas que trabajan en este tema y que nos acompañan aquí muy seguramente ya conocen de estos elementos, ¿sí? Porque esta parte es bien introductoria. Aún así, si hay algo que quieran comentar, es muy bienvenido. Y también, bueno, la segunda pregunta, y la verdad es que es un poco capciosa, para luego refutar o más bien para confirmar aquello que se menciona abajo, que si bien hay algunos aspectos, algunos tipos de violencia que pueden parecernos más peligrosos que otros, la verdad es que todas las formas de violencia son graves, ¿sí? Todas las formas de violencia son una expresión de la importancia de hacer un cambio cultural, ¿sí? Y eso también es importante señalar. David, coméntame si es que tienes acceso al chat. La pregunta es, ¿qué de lo que han escuchado hasta el momento les parece nuevo o algo que quizás no lo hayan visto de su manera nunca? Y, no, esto no lo había visto nunca, sí. O no había pensado que tenía estas implicancias para personas con discapacidad. O esto tal vez lo he vivido y lo he vivido de esta forma. Con respecto a lo de la violencia, Inés ahí levantó la mano. Inés, adelante. Mire, yo la única que no había visto era la violencia fetal. Esa del feto y todo eso no lo había escuchado nunca. Primera que lo escuchaba. Yo la otra clase de violencia ya la había vivido porque yo estuve en una reparación de violencia, estuve yo en un taller y la había visto, pero esa del Perfecto. feto, claro, del fetal no. Pero esa es, la otra Lo la había visto. obstétrico. Claro, esa no la Ya, había visto. perfecto. Entonces, Súper es bueno bien. saberlo porque uno ya tiene una referencia para cualquier persona o alguien que no lo sepa, uno puede explicarle. Ajá, ajá. Y sobre todo, bueno, estar atentos y atentas a cuando este tipo de violencias se manifiesten, ¿sí? A veces las pasamos desapercibidas porque no las conocemos, no las hemos conceptualizado para decir, esto también puede ser una forma de violencia, ¿sí? Y cuando somos capaces de identificarlas y reconocerlas como tal, es que decimos, bueno, aquí tenemos un problema, entonces esto es denunciable, etcétera. ¿Alguien más había levantado la manito por ahí? Inés tiene la mano levantada. Hola. Hola. La verdad, más que nosotros, bueno, yo también estuve en un taller de violencia, discapacidad de Ya. violencia, y habíamos visto esos temas, pero más que cuál te parece más peligroso o no, yo cuento que todo en su totalidad tiene peligro. Y, Exacto. y la verdad es que más que eso es
es impresionante ver o darse cuenta del maltrato que uno sufre sin saber que es maltrato, porque uno como que lo hace normal. Ujú. Entonces, es impresionante igual este tema, darse cuenta quizás, oye, yo viví esto, oye, yo pasé por esto, y uno sabe que en algunos casos es violencia, pero no se quiere dar cuenta, o lo normaliza mucho, y lo hace algo diario de uno. Ujú. Sí, sin duda. Qué importante lo que dice Inés, porque la información, bueno, está para eso, ¿sí? Para ayudarnos a darnos cuenta de aquellos aspectos que, como bien decía Inés, tenemos naturalizados o aquellas cosas que sabemos, pero que como es difícil, porque la verdad es que a poca gente le gusta que le digan la verdad en la cara y darse cuenta de eso y admitir, ¿verdad? Que el proyecto de vida que se tenía resulta que va a cambiar. Em, Sí. claro, pero para eso está la información, para No, ayudarnos pero yo no lo digo solo por mí, yo lo digo en general, o sea, igual en es un general, tema, sin duda. claro, es un tema que a veces, más que como que se vayan a cambiar en panorama, yo creo que uno dice, no, va a cambiar, es como es Jesús, no, va a cambiar. Y tú te das cuenta Ujú, que no, porque cada vez peor y no cambia, pues. ujú. Entonces uno tiene Bueno, sí, exacto. Bueno, yo creo que, bueno, si bien esta sesión es bien introductoria, es más bien para dejar conceptos generales un poco asentados en todo aquello. No es tampoco la idea de generar una desesperanza, sino por el contrario, de, compartir herramientas, ¿sí? Que nos permitan darnos cuenta de manera más fácil, o bueno, no sé, entre comillas, muchas comillas, porque nunca es fácil, la verdad, las diferentes situaciones de violencia en las que estamos expuestas, ¿sí? Tal como les decía anteriormente, estamos expuestas ya sea que nos identifiquemos como mujeres en situación de discapacidad o no, ¿sí? Porque la identificación es un asunto personal, mientras que la violencia es un fenómeno estructural y relacional. Entonces tiene más que ver con cómo nos observan los otros, ¿sí? Em, ¿Qué más tenía? Una pregunta por ahí. Creo que Catherine y justo viene entrando. Vamos a admitir. Seguramente se le cayó el internet. Cosas que suceden. María José, Sí, indicar que en había el una chat, bueno, pregunta más. no, para contestar una pregunta social a nivel general, están Dime. consultando ese campo si pueden enviar la presentación y la grabación. Efectivamente, se subirá una grabación a YouTube y se enviará el enlace para igual poder reforzar la materia. Más que todo para contestar esa preguntita. Además de eso, no hay nada más que corresponda a lo que estás viendo ahora. Súper, súper. Igual que a mí, a veces uno no tiene violencia también en la casa, a veces hay violencia en el trabajo y en el colegio igual. Sin duda. Sí, sí. ¿puedo decir unas palabras? Ujú. Más que nada, primero agradecer también por darnos este espacio de poder aprender y o sea, como aprender y autoevaluarnos nosotros mismos a través de esto. Y yo personalmente estoy agradecida por las puertas que se abren, porque no se ve mucho esto. Y eso, más que nada, dar las gracias
Y eso. Bueno, muchas gracias. La verdad es que gracias a ustedes. Y justamente lo que les iba a pedir ahora es justamente lo que acaba de suceder, que comentaron respecto a impresiones finales de esta primera sesión y que, digamos, pudieran señalar qué les ha parecido, ya sea a través del chat o a través del micrófono, ¿sí? Y muchas gracias, la verdad es que yo también aprendo mucho de estas instancias, así que me siento siempre que hago este tipo de cosas y sobre todo para este proyecto en particular, en deuda, ¿sí? En deuda por el buen trabajo que se ha hecho en la región, llena de gratitud por tener una oportunidad de conversar respecto al tema, de encontrarme con mujeres que han vivido experiencias similares o experiencias opuestas o distintas en realidad que me enseñan cosas, así que gratitud es todo lo que puedo sentir. Inés, coméntame. Yo igual estoy a tu agradecida porque esto no se ve mucho estos temas. Solo uno los toma cuando uno vive la violencia y lo derivan de un tribunal de familia o de cualquier otro para que vaya a unas terapias en grupo. Pero no se veía así como se está viendo ahora. Y ahora en estos tiempos hay que, como dije, reforzar más esta cosa de la violencia, que se está viendo mucho ahora la violencia tanto en las personas con discapacidad como en una persona normal, en niños, en lo que sea, y no tan solo en el hogar, también en la calle, en el trabajo, en el colegio. Entonces yo estoy agradecida de esto porque esto ayuda mucho a reforzar lo que antes estaba muy oculto, porque la violencia fue un Ujú. tiempo muy oculto. Entonces ahora se está abriendo más y más todavía con esta ayuda para las personas con discapacidad, porque antiguamente no lo había. Entonces era solo para las personas que supuestamente éramos personas sin discapacidad, eso tenía que ir a violencia en su familia, pero ahora se está viendo y yo estoy bien agradecida de esto porque me ayuda, porque yo tengo también dos hijas con discapacidad intelectual y también les sirve a ellas para esto, para que ellas aprendan a sobrevivir de esto. Así que les agradezco a todo el programa, a usted por la paciencia de tenernos y estoy muy agradecida de todo esto. Así que esperemos que sigamos lo mismo y sigan más programas, más introducciones hubiera más enseñanza a esto, y le agradezco harto. Muchas gracias, gracias a ustedes, la verdad, también por la paciencia que me tienen a mí. Aquí la paciencia es bidireccional. Si te digo que la paciencia es un asunto recíproco, ¿sí? Así que de verdad, muchas gracias por estos espacios, porque em, yo creo que todos y todas nos nutrimos aquí de las experiencias mutuas, de las experiencias laborales, de las experiencias de vida, y eso es lo que enriquece estos espacios de conversación. Doctora, Díganme, bueno, también yo soy María agradecerle. José, dígame María José nomás, no se preocupe. Agradecerle por su tiempo, agradecerle por la conversación. Yo de verdad súper agradecida para empezar con Dios, con Chile por la oportunidad que se me dio. Yo he sufrido mucho lo que es el maltrato físico, psicológico, laboral y me ha ayudado bastante esta situación, el de entrar a estas reuniones, las asistentes sociales que tengo, la psicóloga, un amor de persona, cada persona que se cruza en mi camino. Muchas gracias por esa oportunidad, gracias por todo el apoyo y la ayuda brindada. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes como, bien, como miembro de esta ayuda y a su familia. Muchas gracias por todo, doctora. Gracias a ustedes, dígame María José nomás, no se preocupe. Y, yo estoy muy contenta, como decía al principio, de que algo que partió siendo una idea en papel, ahora se esté concretando y no solo eso, sino que ya estemos en un tercer componente. Claro, como dije en un principio, que forma parte de la buena ejecución que ha hecho el equipo en Antofagasta, así que muy gentiles, de verdad, muchas gracias a todos y todas. David, si no hay nada más, tú me comentas. Eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes por ahora y estoy muy ansiosa de que nos volvamos a encontrar.
María José, solo agradecimientos en el chat. Ahí Romina, por ejemplo, indica que no conocía la violencia becaria, pero en general solo hay agradecimientos hacia ti por la instancia. Se van bien agradecidas las chicas por lo que están indicando en el chat. Perfecto, no, más agradecida me voy yo, la verdad. De corazón, muchas gracias por su tiempo. A cada uno y a cada una que están aquí. También a los profesionales que nos acompañan, quizás en un tiempo para estar aquí y que quizás esto al ser tan de base, quizás ha resultado elementos conocidos por ustedes, pero aún así están aquí dándole relevancia a estos temas y a la intersección entre mujer, discapacidad y violencia. Yo creo que eso habla muy bien del compromiso de los profesionales que nos acompañan, así que muchas gracias. Sí, esto quería decir. No quiero pasar por alto y también agradecer a los profesionales que hicieron los cursos anteriormente. En este caso, el que tuve yo. No paso por alto eso porque igual eso nos ayudó harto y fue el primer paso para estar acá. Así que yo en lo personal agradezco a los profesionales anteriores que estuvieron con nosotros y que aún están con nosotros. Aún nos siguen apoyando y nos siguen dando una mano cuando siempre nos hemos necesitado. Daily, Belén, no te sé si dejo se la escucha. palabra. Sí, sí. No, básicamente agradecerte, María José, por la exposición, por la facilitación de los conocimientos, recordarle a todas las personas que nos están acompañando, compartimos en reiteradas oportunidades ahí en el chat nuestra red social de YouTube para que nos sigan, para que estén atentos. La clase se va a subir por esa instancia, como también las cápsulas informativas que se vayan generando de las sesiones presenciales de Antofagasta, Calama y Tocopilla. Y dejarlos cordialmente invitados para la próxima sesión online. Recuerden, la sesión online el lunes 18 de marzo a las 15 horas por este mismo canal. Eso. Muchísimas gracias, María José. Gracias a ustedes, nos vemos prontito. Perfecto, nos despedimos entonces por mi parte. Muchísimas gracias, José. Un abrazo a la distancia gigante para ti. Un besito para